Hola, muy buenas a todos. El periodo napoleónico es un periodo histórico que abarca años después de la Revolución Francesa hasta la derrota de Napoleón en 1813, y significó un gran cambio en el equilibrio europeo. Pero, ¿qué pasó después? Primero debemos hablar de Napoleón. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega. Estudió en el Colegio Militar de Brienne y luego en la Escuela Militar de París. A los 26 años fue nombrado comandante del ejército francés en Italia. En 1796, Napoleón se enfrenta a las tropas piemontesas del rey Vittorio Amadeo II y las tropas austriacas. Luego de vencerlas, les hizo firmar los tratados de París y Campo Formio. Luego, en 1798, Napoleón llevó a sus tropas hacia Egipto, por orden del directorio francés. Egipto era un punto clave para la economía inglesa, pues era un paso estratégico hacia la India, que era su mayor colonia en ese tiempo. Aunque Napoleón logró vencer a las tropas turcas que ocupaban el país, perdió contra el almirante inglés Nelson en la batalla naval de Abukir. Sin embargo, luego de 1802, Napoleón fue nombrado cónsul vitalicio. Unos años después, en 1804, a través de un plebiscito, asumió como emperador de Francia. Fue coronado en la Catedral de Notre Dame por el Papa Pío VII, aunque se cuenta que Napoleón tomó la corona y se la puso él mismo. A partir de aquí, Napoleón empezó varias campañas para extender el dominio francés, agitando a toda Europa. Fue nombrando a sus hermanos como regentes de los territorios conquistados. Así, por ejemplo, tenemos a su hermana Carolina como reina de Nápoles, a su hermano Luis como rey de Holanda, y a su hermano José como rey de Nápoles, en 1806, y de España, en 1808. Napoleón era un simpatizante de las ideas de la Revolución Francesa. Durante su gobierno se reformó el Código Civil que ratificaba la libertad individual, la propiedad privada, igualdad entre los ciudadanos, reconocimiento del vínculo matrimonial y la unidad familiar. Estas reformas napoleónicas han sido adoptadas por los estados modernos hasta hoy. Aunque, no todo fue muy fácil para Napoleón. En España, empezó un levantamiento popular contra su hermano José, en lo que se conocería como la Guerra de Independencia Española. Además, Inglaterra asumió como su más tenaz enemigo. Tuvo importantes victorias en Austerlitz, 1805, Jena, 1806, Friedland, 1807 y Wagram, en 1809. Sin embargo, fue en Rusia donde empezó su caída. Hacia 1812, Napoleón intentó invadir el Imperio ruso. Logró llegar a Moscú, pero el invierno golpeó muy fuerte a sus tropas, reduciendo su capacidad numérica. Durante la retirada, fueron atacados constantemente por las tropas rusas, ocasionando más bajas. En 1813, Napoleón fue obligado a abdicar y se restauró la dinastía Borbón. Fue exiliado a la isla de Elba, de donde escapó y retornó a Francia para retomar el poder. Sus antiguos camaradas habían acudido a él, nuevamente, para seguir luchando. No obstante, Napoleón sufrió otra derrota en Waterloo, en 1815. Varios estados se habían unido en la liga contra Napoleón. En la batalla, las tropas francesas habían perdido contra las tropas inglesas y prusianas. Luego de esto, Napoleón fue enviado a la isla de Santa Elena, con alta vigilancia. Ahí empezó a sentirse enfermo y falleció el 5 de mayo de 1821, aunque algunos sostienen la teoría de que fue envenenado. Luego de la derrota definitiva de Napoleón, empezó un periodo en Europa conocida como la Restauración. Las potencias europeas, que se habían unido para derrotar a Napoleón, ahora buscaban retornar al estado de las cosas a como eran antes. Se reunieron en Viena donde, el Congreso, decidió restaurar el antiguo régimen, abolir las reformas de Napoleón y devolverles a los soberanos sus respectivos tronos. También, para prevenir nuevas guerras contra Francia decidieron mantener buenas relaciones con Francia, pero rodearla de naciones fuertes, restaurar su régimen monárquico, sofocar los polos revolucionarios y fomentar las relaciones mediante ministros exteriores. Luis XVIII subió al trono de Francia en 1814. Durante su gobierno, aceptó una constitución, no así la formación de un parlamento. Tampoco aceptó la persecución de los antiguos partidarios de Napoleón. A pesar de iniciar con un lineamiento más liberal, poco a poco se fue volviendo más reaccionario y conservador. En 1822, decidió la intervención contra los liberales en España. Otro gran cambio que se dio en el Congreso de Viena fue la formación de la Santa Alianza entre Rusia, Austria y Prusia, que representaban a las tres confesiones religiosas, ortodoxa, católica y protestante, respectivamente. También, el Imperio Austrohúngaro extendió sus fronteras hasta Polonia, Belgrado y la llanura bávara. Otro suceso fue la formación de la Confederación Germánica entre Baviera, Baden-Württemberg, Renania, Westfalia, Sajonia y Prusia. Austria quedó como árbitro entre estas, aunque Prusia fue la que tenía más peso de entre todos los estados de la Confederación. Inglaterra también se benefició mucho de la derrota de Napoleón, tomando posesión de territorios claves para el comercio como la isla de Malta, la colonia del Cabo Buena Esperanza, la isla de Mauricio y Ceilán.
El escenario europeo había cambiado y, a pesar de los intentos restauradores de los congresos, la situación seguiría muy agitada los próximos años, con el inicio de las revoluciones liberales y nacionalistas. No solo en Europa, pero también en América, las guerras de sucesión e, incluso, la llegada de las máquinas a vapor. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Fiomore y nos vemos en la próxima.